¿Cómo, cómo detectar cuando estamos enfermos y no lo sabemos? Estoy hablando de enfermedades espirituales, estoy hablando de enfermedades del alma y estoy hablando de enfermedades del cuerpo. ¿Cómo detectar? ¿Cómo tener un diagnóstico? Porque muchas personas se enferman del alma y la enfermedad del alma mata al cuerpo. Hay otras personas que se enferman orgánicamente, o sea, los órganos se trastornan y entran en crisis, pero pues el cuerpo se siente el dolor. Aquí habían dos personas clave en Israel, que desde niños, desde bebés, les pusieron nombres clave, dos patriarcas, que los vamos a revisar a ellos para revisarnos a nosotros. Si logramos entender lo que les pasó a ellos, probablemente podamos entender lo que nos está pasando a nosotros. ¿Y por qué? Esto es muy importante porque como estamos en un curso, una preparación ministerial, es importante saber detectar no solo la ausencia o las enfermedades de los hermanos, la angustia de los demás, pero la propia. Porque uno puede ver cuando alguien está triste, ¿no? Puede ver, yo noto a veces los rostros, los noto, y noto cuando vienen tristes, noto a veces que no vienen como siempre, noto a veces que se me escabullen y se van por otro lado, algo está pasando, hay alguna situación que no está bien, que no está funcionando bien. Entonces, vamos a ver a estos dos personajes, vamos a Oseas, a ver si encuentra usted Oseas. En el teléfono lo encuentra ya, ¿verdad? Pero no en la Biblia, Oseas 5, y vamos a ver ahí dos personas. Vamos a ver a Judá, que a Judá le pusieron Judá cuando nació, porque la mamá dijo, ahora con este hijo alabaré a Jehová y yo seré alabada por mi esposo. Alabaré a Jehová, eso dijo la mamá de Judá. Siempre Judá está relacionado, está vinculado con la alabanza. Desde ahí los de la tribu de Judá fueron como una siembra de alabanza. De ahí salió David, de ahí salió el Mesías, de ahí salieron personas de renombre para adorar y alabar a Dios. Porque desde la raíz, cuando la raíz brotó, el retoño brotó, se le puso un nombre apropiado, un nombre festejando el acontecimiento de su nacimiento. Yo no sé qué dijeron cuando usted nació, ¿verdad? No sé qué dijeron, pero en algunos casos dice, otro, otros casos, otras cosas peores.
Entonces, casos fuertes, hay casos que cuando el papá supo que estaba esperando bebé, la mamá le dio dinero para que fuera a abortarlo. ¿Cómo le pondríamos a un hijo que se libró de un aborto? ¿Cómo le pondríamos? Yo tuve un caso de una hermana muy adinerada, pero era herencia la que tenía, ¿no? Herencia. Sus padres le habían dejado grandes cafetales, o sea, fincas enormes y mucho dinero en efectivo y todo. Le habían dejado, había quedado con muchísimo dinero. Pero cuando ella nació, ella no sabía nada. Ella no sabía nada, no entendía que cuando se le hace, y muy guapa, yo la conocí como de unos 55, 60 años, cuando fui a predicar a la iglesia donde ella asistía. Bájamele un poquito de volumen, por favor. Fui a predicar ahí y la conocí. Y prediqué yo sobre los problemas ancestrales, me acuerdo yo. Y ella se me acercó y me dijo, ¿puede atenderme un momentito? Pero así, con una cara molesta. Era muy elegante la señora de la aristocracia de Guatemala, gente encumbrada, muy preparada, preparadísima. Me dijo, ¿puede atenderme porque ya mis pastores me huyen? No quieren que yo hable con ellos. Pues siéntese, le dije, yo no la conozco, pero yo aquí estoy. Pedí una oficina porque estaba de visita. Me habían dejado por 15 días predicando en esa iglesia, una iglesia muy grande, de gente muy rica. Me habían dejado ahí, el pastor me pidió favor que fuera a predicar por 15 días ahí. Entonces yo dije, ¿qué pasa aquí, verdad? Y empezó a hablarme y me dijo, yo no sé qué pasa conmigo porque yo desde que tenía 15 años, yo me empecé a dar cuenta que la gente sale huyendo de mí. Yo rechazo o me rechazan. Se me acercaron muchos pretendientes a la edad de cuando ya me podía casar y salían huyendo. Me proponían matrimonio y a los días, sin dar explicación, salían huyendo. Y pues conocí a Jesucristo, me recibió, pero ahora yo no puedo ni hablar con mis pastores y con los líderes porque me salen huyendo. Siento que no me soportan. Pues, ¿cómo no? Era una persona educada, era una persona cristiana. ¿Cómo podía haber un problema así? Y entonces me dijo, bueno, pero mire, no le he dicho todo, me dijo. Lo peor, me dijo, lo peor que me pudo haber pasado es que acabo de comprar una casa grande, ¿cómo se llama esa? Una mansión en La Cañada. La Cañada en Guatemala es un lugar donde
ahí no entra cualquier persona, hermano. Eso es una cosa de multimillonarios. Solo mansiones. Compré una mansión en La Cañada, nueva. La casa es nueva. La construyeron ingenieros reconocidos. Me la equiparon, me pusieron alfombras importadas de Persia, hechas a mano, muebles de lujo, de lo mejor, todo importado. Y fíjese que cuando yo me trasladé, a los 15 días que me trasladé, se empezó a humedecer toda la alfombra, hasta 1,5 metros de alto la pared. Se arruinó todo. Entonces los que me vendieron la casa, me dieron otra mansión que me fuera a vivir para mientras, y empezaron a investigar si había alguna fuga de agua, si había algún nacimiento de agua, si había alguna cosa, y no había nada. No había nada. Rompieron los pisos, rompieron toda aquella belleza, destruyeron todo para averiguar qué era la humedad, y no había nada. Entonces me dijeron, mire, solucionemos este problema, porque eran millones en cuestión. Déjenos la casa, le vamos a dar una mansión que estaba en un segundo nivel, como apartamento, pero era una mansión con terreno atrás y todo, pero en segundo nivel. Habían 2 niveles. Saber cómo era esa cosa, pero la cosa era que la casa donde iba a vivir estaba en segundo nivel. Ahí no puede haber agua, le dijeron. No puede ser. 15 días después, todas las alfombras y todo estaba empezándose a podrir otra vez. Me sacaron, salí de ahí, me devolvieron el dinero y me sacó la casa. Un día antes de salirme aparecieron una nube de gatos gritando sobre mi casa. Yo entré en pánico, pero un montón de gatos. Y ahí fue donde yo no pensé más y me salí, y me fui. Entonces, ¿qué me pasa? Como que yo sabía todo. ¿Qué sabía? ¿Qué me pasa? Me dijo, ¿qué me pasa? Que todos no me quieren, que todos yo, como usted no me conoce, me dijo, pero le aseguro que en 15 días usted ya no quiere hablar conmigo. Pues dije, no opine así, porque yo no la conozco en realidad, pero pues usted es una persona educada, es una persona agradable, no puede ser que le rechacen. Y se puso a llorar a gritos ahí. Entonces yo me puse a orar por ella. Me puse a orar. Cuando ella se puso a llorar, me puse a orar, a bendecirla desde el día que fue engendrada. Desde cuando se empezó a formar en el vientre. Empecé a bendecirla, a bendecirla, a bendecirla, a bendecirla, y empezó a gritar y de repente cayó al suelo. Ahí estaba la secretaria, gracias a Dios estaba ahí pendiente, ella en la puerta de la oficina, entró corriendo porque cayó y se puso en posición fetal y empezó a ser libre, libre. Pasamos ahí como 1 hora y media o 2 horas y después se fue. El día siguiente, del día de culto siguiente, volvió a llegar
Oré de nuevo por ella y otra vez otra liberación y otra liberación y otra liberación, pero empezó a ser libre. Terminó mi tiempo, los 15 días. Cada vez que había culto yo oraba por ella y se reía y me decía, no, no me va a echar ahora. No, le decía yo, le voy a orar por usted. Y oraba por ella y recibía liberación, empezó a recibir liberación. Como a los 5 años tal vez volví a la iglesia a predicar un fin de semana. Y la vi, estaba ahí y me vino a encontrar y me dijo, quiero darle las gracias. Soy misionera ahora, soy misionera, estoy viajando por muchos países predicando, contando lo que Dios hizo conmigo. Me liberó y ya entendí por qué. Investigué y a mí me trataron de abortar 3 veces, con 3 sistemas diferentes. Y yo me aferré seguramente al vientre de mi madre y no cedí, pero casi, pues el último era matarla adentro y sacarla por pedazos. Ya eso no lo soportó la mamá y ahí detuvo las cosas. Entonces, tiene mucho que ver el principio, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo, nosotros debemos entenderlo, que vamos a actuar en la vida ministerial, vamos a actuar en el servicio a Dios. Tenemos que entenderlo, primero, por nosotros. Porque a veces nosotros nos volvemos benefactores de los demás y es bueno, porque a eso venimos. Nosotros venimos a servir, nosotros somos servidores. No venimos a que nos sirvan. El Señor no vino a ser servido, sino a servir. Eso lo dijo Él, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Pero tenemos que venir, tenemos que saber nuestras enfermedades. Porque si no entendemos nuestras dificultades, vamos a ser enfermos asistiendo enfermos. Y de eso no vamos a sacar mayor cosa. No vamos a salir, ni nosotros, ni los demás. Entonces aquí hay un cuadro bien tremendo, fíjese. En Oseas 5:13. Y dice, y verá Efraín su enfermedad. Eso era lo que estaba diciendo Dios, porque iba a tomar una decisión Dios de mandarlos al cautiverio. Los iban a mandar al cautiverio para que allá, en medio del dolor de la esclavitud, pudieran entender su enfermedad. Entonces ese es el riesgo cuando uno sirve a Dios, que de repente tengan que someterlo a uno a un cautiverio para entender su enfermedad. Si uno se supone que va a liberar a los cautivos y resulta uno cautivo, entonces esto es peligroso. Esto es como un electricista de alambres de alta tensión. Está uno sirviéndole al Dios Todopoderoso, al que habita en luz inaccesible, al que nadie ha visto jamás. Esa es, por un lado, la autoridad y el poder que tiene algún contacto cuidadoso y amoroso con uno para trasladarlo, bajarlo de 220 a 110, diríamos, ¿verdad? Como esa estructura que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Ah?
Sí, como los transformadores que están ahí, como los transformadores que están ahí, ¿qué están haciendo los transformadores ahí? ¿Qué está haciendo esa estructura ahí? Lo que está haciendo es agarrando 220, que es mucho más barata, y nos la está trasladando a 110 a nosotros, al precio de 220. Porque si nos la sirven a nosotros en alambritos y todo eso, sube el 50% o no sé cuánto más. Entonces, esos transformadores están haciendo esa función. Tienen contacto con una energía demasiado elevada, fuerte, y la bajan de intensidad. Esa es precisamente la función de los ministros, de los servidores. Es que la presencia de Dios que soportamos llegue a los que no lo conocen y a los más débiles en más baja intensidad, porque la vida también mata. No sé si me entienden eso, pero la vida también mata. Nuestra pecaminosidad la mata, nuestro cuerpo mortal lo mata. La santidad de Dios mató a 2 sacerdotes, hijos de Aarón. Y eso, el fuego que los bendecía toda la vida, los hizo carbón, porque entraron de mala forma. Entonces nosotros tenemos que tomar todas las medidas. Tenemos que saber qué estamos haciendo. Esto es preparación ministerial. Es preparación para el servicio. Tenemos que saber qué estamos haciendo. Entonces, aquí estaban 2 que desde su nacimiento a uno le pusieron alabanza y a otro le pusieron fructífero, Efraín. ¿Se acuerda que Efraín era hijo de José? Nació después de Manasés. Y por eso le pusieron fructífero, porque José logró olvidar lo que le habían hecho sus hermanos. Manasés quiere decir olvido. Y por eso a su hijo, al segundo hijo, le puso Efraín, porque estaba en condición de tener un hijo fructífero, porque ya no dependía de sus amarguras y su dolor. Por eso le puso, o sea, habían motivos de gran magnitud, porque Lea, cuando nació Judá, era despreciada. Y por eso dijo, ahora me alabará mi esposo, porque la otra era la estéril, era la amada, por la que Jacob trabajó. Pero como allá le metían gato por liebre, le metieron, era el gato, ¿verdad? No la liebre, pues. Entonces, un gato se sienta malo, ¿verdad? Entonces, no, ella estaba teniendo hijos. Y cada hijo que nacía, Jacob pues la consentía por el hijo más que por quién era ella. Porque él era la que quería a la otra, a Raquel. Entonces, note usted la cosa aquí. Aquí nace Efraín y pues aquí está Efraín
y está Judá, y dice esto: verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Fíjese quiénes estaban enfermos. Aplicándolo a la iglesia, estaba enferma la alabanza y estaba enferma la fructificación. Ahí estaba la enfermedad. Bueno, ¿cómo estarían las demás tribus? Estaban hechos pedazos, pero bueno. Entonces dice, Judá y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y había decidido Dios enviarlo a Asiria. Imagínense la enfermedad de Efraín, ¿cuál sería? Porque lo mandaron a Asiria. Asiria era el país de los orgullosos. Asiria era el país de los implacables orgullosos. Entonces iban a darle una bajada a saber a qué dimensiones, porque no hay cosa más horrorosa que estar bajo un orgulloso y como esclavo. Dios había decidido, fíjese, había tomado la decisión porque Efraín no se daba cuenta de su enfermedad, no se había dado cuenta que estaba enfermo. Se le caían los frutos, pero no se daba cuenta. No, se le caía la floración, pero no se daba cuenta. No había modo que se diera cuenta. Y nosotros tenemos que dar cuenta, hermanos, si estamos fructificando o solo estamos en la iglesia. Si el fruto tiene que verse en la casa, tiene que verse en la iglesia, tiene que verse en la vida práctica, tiene que verse. Tiene que saber que uno está dando fruto de Dios, porque nos trasplantaron de allá, del mundo, y nos trajeron para que demos fruto abundante. Pero si no hay fruto abundante, alguna enfermedad hay. Siempre que un árbol no da fruto, es porque está enfermo. No hay otra razón, está enfermo. Fíjese que el palo de limón que tengo yo en la casa, un palo grande, ese le hicimos de todo. Lo fumigamos un montón de veces. Tenía una combiosis. Una combiosis es una cooperativa entre hongos y hormigas. Una cooperativa organizada. Eso se llama combiosis en agricultura. ¿Sabe qué hacen? Las hormigas perpetúan al hongo llevando las esporas de su semilla a la profundidad de las raíces del árbol. Y resulta que los hongos pagan ese servicio con la mielita que sacan de los cítricos, esas enfermedades cítricos. La mielita que sale, las gotitas que salen, ese es el pago, eso es lo que comen las hormigas, a cambio de perpetuarles la vida. Si uno fumiga el árbol, se mueren todas las hormigas que están en el árbol, pero están enterradas. Fumiga para los hongos, se mueren los hongos que están arriba, pero la descendencia está abajo. Y resulta que no había cómo dieran fruto el palo de limón hasta que el vecino decidió botar un palo de bambú que tenía como 20 metros de alto y que le daba sombra al palo de limón. El sol logró
por lo menos minimizar en un alto porcentaje la eficacia de la combiosis, y empezó a dar. No ha tenido una fructificación. Ya lo amenacé yo con el machete, le dije, te voy a matar. Si no das fruto, por gusto estás ahí. Ya lo amenacé, pero le estoy dando tiempo porque hace poco que botaron el palo de bambú, que pasaron como un mes o 15 días arrancando el mentado palo de bambú, porque estaba, pero enorme, la mata de bambú, y hacía una sombra y nos amenazaba con el viento, que si se caía ese bambú iba a caer sobre el techo de la casa una parte del... Estaba enfrente, era grandísimo. Entonces la sombra le estaba afectando. Entonces, mire, uno no sabe, tenía que llevarlos a Siria. Dios había decidido mandarlos a Siria para que el dolor de la cautividad los hiciera entender que estaban enfermos y que no daban fruto. Miremos un poco más. Entonces, y Judá, dice Judá, fíjese, Judá, él tenía llaga. La llaga normalmente es cutánea, aunque puede haber llagas internas, pero tenía llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviaré al rey Jared, le enviaré al rey Jared, mas él no podrá sanar ni oscurará la llaga. El Jared era el rey de Siria, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien libre. O sea, si no conocen su enfermedad, pues se van a acabar. Eso está diciendo aquí. Pero dice, andaré y volveré a mi lugar. Eso quiere decir, Dios decidió irse para su casa, para la casa de luz inaccesible, y dejar sola la tierra de Israel. Decidió. Eso está diciendo aquí, mire lo que está diciendo. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Note, es de sabios entender sin presiones. Porque las presiones serían para el que se niega a reconocer su enfermedad. Entonces tenemos que evaluar. Hacer un diagnóstico de otro es mucho más fácil que hacer un diagnóstico de uno mismo. Porque el otro, pues, es el otro, ¿no? Hacer un diagnóstico es fácil, ¿verdad? Pero hacer un diagnóstico de uno mismo, fíjese, por ejemplo, dicen que el orgullo es como el mal aliento. Que el último que se da cuenta que lo tiene es el que tiene mal aliento, se acostumbra al mal aliento. Por eso deberíamos nosotros hacernos un examen de aliento, porque de repente no nos damos cuenta y nos lavamos la boca, como no, ¿verdad?
Pero si hay mal aliento, si no hay hilo dental y no hay enjuague bucal, alguna cosita que limpie el interior de los dientes, hermano, saber cómo estarán esos olores, pero como uno se acostumbra a esa situación, no se da cuenta. Así es el orgullo. Así es el orgullo. Ya me acuerdo de un hermano que era muy bromista y dijo una vez, desde el púlpito lo dijo: mi mayor orgullo es ser humilde, dijo. Todos nos reímos porque, pues sí, ¿qué es eso? Bueno, pero fíjense que en el verso 15 dice, bueno, es cuando Dios decide, los voy a mandar a Jared, al rey de Asiria, a ver si él los cura, porque seguramente tenían ellos también orgullo. A veces sin sentirse pone uno orgulloso, hermano. Qué enfermedad más implacable es el orgullo, que a veces sin tener por qué se pone uno así y no se da cuenta. No se da cuenta, los demás sí, pero uno no. Uno no se da cuenta. Entonces mire esto, el verso 6, el capítulo 6 dice: venid, dice el Oseas, ¿verdad? El profeta, porque era el único que estaba profetizando, estaba entendiendo el plan de Dios. Él había oído todas esas palabras, las decisiones de Dios con esas personas, con esas tribus. Él había oído y lo estaba diciendo. Pero como el que no reconoce, no, por ejemplo, dijo el Señor una vez, pregunten por las sendas antiguas y anden por ellas, a ver cuáles son las sendas antiguas y anden por ellas. Dice, ¿no andaremos? Dijeron. No. Fíjense en Malaquías, y eso costó 400 años de silencio divino. 400 años no les habló Dios. ¿Cuántas generaciones irían sin Dios, sin esperanza? Y ellos tenían sus cultos, ellos tenían sus sacrificios, ellos diezmaban, ellos todo lo hacían mecánicamente, sin comunión. Sin comunión, sin una unión común con Dios. Todo lo hacían mecánicamente, estaban en sus ritos, sus ceremonias, meciendo las cosas, ofreciendo los corderos, rociando, pero sin comunión no tenía validez nada. Por eso es que hay que averiguar, hermano. Esto hay que averiguarlo, porque nosotros, si vamos a servir, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos primero. Porque si no tenemos cuidado de nosotros mismos, ¿para qué? ¿De qué ayuda le vamos a hacer a los demás? ¿Verdad? No. Entonces dice, venid, dice Oseas, no solo lo dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, sino Oseas también lo dice. Y dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, eso fue años después, porque había herido y había arrebatado. La primera parte está anunciando Oseas que va a suceder, pero aquí está diciendo ya arrebató, ya están en Asiria. Eso fue uno de las cautividades más temibles que ha tenido Israel, Asiria.
a Siria, porque en Egipto nacieron, se acostumbraron a ser esclavos. Pero a Babilonia se los llevaron y se quedaron muchos en Babilonia porque prosperaron un montón. De hecho, Daniel se quedó allá, no lo dejaron regresar nunca. Él se murió allá. Daniel estuvo en 3 dinastías diferentes y ningún noble sobrevivía al cambio de dinastía, pero Daniel sobrevivió. Por eso dice la Biblia que él era un hombre sabio. Lo compara con el lucero antes de caer. Le dice, tú eras más sabio que Daniel. Daniel era sabio, porque él era de aquí de la tierra, el otro estaba cerca del trono de Dios. Pero lo compara. Daniel se tuvo que morir en Babilonia por el pecado de los padres, por el pecado de los demás. No por su pecado, sino por el de los demás. Nunca dejó descendencia porque los babilonios eran ingratos. Lo que hacían, en lugar de darles esposa, los hacían eunucos. En cambio los egipcios no, los egipcios les daban esposas, porque a José le dieron a Senat. No le preguntaron, ¿te gusta? No, esta es tu mujer, le dijeron. Menos mal que le gustó, porque qué mujer la que se consiguió José. No se ve. En toda la gestión de José no se ve. Y la primera señal de madurez de una mujer o de un hombre en el reino de Dios es que no se vea. Dele un aplauso al Señor. Entonces llegó al límite donde se puede entregar a Dios, porque ya no se ve como humano. ¿Sí? Borró su humanidad y era la esposa del segundo en la potencia más grande del mundo de su tiempo, pero nunca se oye a Senat decir una palabra. Esa mujer, si la hubieran pesado, valía en oro lo que pesaba. No sé si era flaquita o rellenita, no sé, pero no se sabe nada de ella. No se sabe. Eso es sabiduría, hermano. Un hombre sabio mengua hasta el límite donde Cristo empieza a crecer. Entonces ya no está Él. No es una persona embelequera que anda causando líos, discusiones, buscando qué hacen los demás para sacarlo en el diario de la iglesia. No. Eso es madurez. Dice que aún el necio, cuando calla, es contado entre los sabios. A mí me gustó mucho esa alegoría que miré yo vi como que lo hubiera visto en un concurso de sabios. Y en el concurso de sabios por ahí pasó un necio y lo llamaron, le dijeron, como no había muchos sabios, le dijeron, ¿querés participar? Este es un concurso de sabios, venite.
¿Cómo te llamas? Y le pusieron el nombre. Se fue a sentar en la silla de los concursantes y no dijo una sola palabra. Cuando dieron el veredicto, dijeron, sabio, 1, 2, 3, 4, 5. El necio, 6, 7, 8, 9. Mire, no supieron qué pensaba, no supieron qué tenía en la cabeza. En realidad lo que tenía era necedad. Pero no la dijo. Ese ya es un precio. Eso ya es madurez, eso ya es grandeza. Callarse lo que el desorden que uno tiene en la cabeza. Dale un aplauso al Señor, hombre. Se queda muy callado. Bueno, es sabio quedarse uno callado. Bueno, mire pues. Mire, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Arrebató. Pero nos curará, dice Oseas. Oseas conocía a Dios. Él tenía comunión. Él sabía que Dios estaba sufriendo, diríamos, por tener a estas tribus en cautividad y que quería curarlos, pero de nada servía sacarlos del hospital enfermos. ¿Para qué? ¿Regresarlos igual? En realidad hubieran regresado peor. Las amarguras de allá más la enfermedad base, saber cuántos cuadros hubieran venido ya de muerte. Entonces, mire, dice, arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Oiga eso. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Si eso no es mesiánico, hermano. Ese hombre estaba viendo a Cristo. Estaba viendo la única medicina que podía levantar al hombre algún día. Sí estaba viendo las tribus y orando por ellas, porque esa es su gente. Pero en el trasfondo estaba viendo la medicina. Cristo. El único medicamento que no se puede comprar en ninguna farmacia, porque cualquier millonario lo compraría. Pero Cristo no se vende. Es por gracia. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Por gracia. No hubiéramos podido comprar. Otra vez hubiera sucedido lo mismo. Los que tienen, compren. Los que no tienen, pues nada. Pero aquí resulta que a lo necio y el menospreciado escogió. Fíjese. Pero ya de vez en cuando nos quedamos callados. Eso quiere decir que ya vamos adelantando. ¿Quién nos da gloria a Dios? De vez en cuando. Pero nos quedamos callados. A veces se nos sale, pero pasamos más callados. Eso quiere decir que estamos en el concurso. Todavía no nos han echado de ahí. Mire qué dice. Dice, el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y procederemos a conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta en su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oiga, qué cosa más maravillosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos
entrar en una comunión profunda con esa medicina, para saber cómo estamos. Hay que evaluar nuestra fructificación, hay que evaluar la sintomatología, hermanos, y eso es lo que hacen los médicos, para detectar, para dar un diagnóstico. Si uno llega y le duele a algún lado, lo empiezan, y de repente uno, ¡ay! Por aquí, por aquí, háganle una ultra, porque eso puede ser apéndice, ¿verdad? Puede ser piedras en la vesícula, alguna cosa. Y luego detectan qué es. ¿Pero por qué? Por el dolor. La sintomatología es la forma. Los médicos aprenden a manejar la sintomatología de las enfermedades para hacer sus diagnósticos. Una vez hecho el diagnóstico, la medicina es trámite. Eso es trámite. El diagnóstico es el problema. Entonces nosotros necesitamos revisar la sintomatología. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy? ¿Por qué me está lloviendo? Sobre mojado, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me sale ni la llorona ni la ciguanaba? Si son varones, ¿verdad? Y el cipiti. No. ¿Por qué no me sale nada? ¿Por qué no me sale lo que sueño? ¿Por qué no me sale lo que yo? ¿Qué pasa conmigo? Entonces hay que revisar dónde está el dolor. Porque donde está el dolor, ahí está el cuadro de la enfermedad. Una vez se encuentra uno, por ejemplo, esta hermana de la finca, ¿qué médico le iba a diagnosticar semejante enfermedad? Que se podrían las cosas, que la visitaban docenas de gatos en la casa, que se les humedecían las mansiones. ¿Quién podría decirle, mire, a usted la rechazan porque es fea o porque no tiene, porque no, pues sí, ella tenía todo, si era multimillonaria, y dice que se le acercaban algunos por la plata, pero no aguantaban, salían huyendo. Entonces hay que revisar, no hay que revisar solo la sintomatología externa, hay que revisar las raíces. A ver si no hay una combiosis de nuestros ancestros ahí. Como nadie dice. Los papás a veces nunca dicen nada. Es difícil sacarles alguna cuando no son cristianos, pues. Es difícil. No dicen qué hicieron, qué pensaron, qué hablaron. No dicen. Entonces nosotros sí necesitamos de urgencia, hermanos, hacer un análisis profundo de nuestra vida, porque nosotros estamos siendo preparados para ser útiles. ¿Para qué dice? Para toda buena obra. No podemos ir a armar líos, no podemos ir no. Nuestra función es servir sin condición, porque somos siervos de Dios. Complicado, ¿verdad? Entonces, si este curso, algunos van a dejar pedazos
Y yo también, ¿verdad? Por supuesto. Y yo estoy en el curso también, no van a creer que no estoy en el curso. Y me sospecho que ya empecé a pasar por el potrero aquel que les conté que vi de Maguey. Porque es una tras otra, hermano. Ayer me chocaron mi camioneta. Y le dieron un cuentazo, pero fuerte. Y lo peor que el personaje iba a excesiva velocidad, pero como la velocidad no se puede medir después del accidente, donde quedó mi camioneta, quedó con la esquinita donde le pegó dentro del bulevar, y todo lo demás estaba en el carril, el espacio para viraje. Entonces me dijeron, no, usted obstruyó el paso del Señor. Él iba a excesiva velocidad, pero no lo podemos probar. Se fue a parar como 50 metros. No podía parar de la velocidad a la que iba. No fue tanto el golpe, no es una cosa de que se haya acabado. Si me pega a la mitad, me da a saber cuántas vueltas. Entonces sí, ni él se golpeó ni yo. Pero lo que quiero decirles es que llueve. A veces porque es el proyecto de Dios, a veces porque Dios le quiere hablar a uno también. ¿Por qué no? ¿Verdad? Esa camioneta la he cuidado por 10 años, mucho, hermano. Porque sé que va a ser difícil que vuelva a comprar otra como esa. Nunca le había dado un golpe de consideración hasta ahora. Y la policía me dijeron, mire, es que está claro que usted estaba parado, está claro que usted no estaba circulando, está claro todo, pero ¿cómo ponemos aquí? El Señor venía a excesiva velocidad, sí, ya fue. Yo le dije, tienen razón. Así que mi seguro va a pagar el de él, y el golpe del de él y el mío también. Parece que va uno pasando entre maguey, ¿no? Una tras otra. Bueno, pero estos son tiempos, son situaciones momentáneas que pasan. Son traslados de un campamento a otro. ¿Sí? Eso no es problema. El problema sería que fuera una enfermedad permanente y que no estuviéramos dispuestos a reconocerla. Eso sí sería problema. Que estemos, dice mire, le voy a leer, es que lo malo es que necesitamos tiempo para ministrar un poquito, pero mire lo que dice el comentarista, me impresionó lo que puso ahí. Dice, Efraín sentía su mal, pero no conocía la enfermedad radical que acechaba a su interior. Lo único que percibía eran los síntomas. Estaba incómodo, sentía dolor, pero el encubrimiento no era lo suficientemente, el descubrimiento no era lo suficientemente profundo como para mostrarle en qué realidad estaba. Realmente estaba muerto en sus delitos y pecados. Bueno, un muerto sí, ¿para qué quiere la vida? Y dice, él veía la enfermedad y Judá percibía su herida, como le dolía
Sus ojos eran atraídos al lugar de curación, pero no sabía cuán profunda estaba la herida. No sabía que le había perforado el corazón, que era una realidad, un golpe mortal. No sabía que toda la cabeza estaba enferma, todo el corazón desfallecía y que de la cabeza hasta los pies no había más que heridas y contusiones y llagas supurantes. Oh, hermano, ¿cómo se puede uno enfermar sin sentirlo, verdad? Dice que la lepra es la enfermedad que la comparan con el pecado, porque cuando da lepra se insensibiliza la piel, ya no se siente nada. Vamos a buscar un ratito al Señor, vamos a pedirle que haga Él el diagnóstico, que el Espíritu Santo, hermano, por favor, haga algo para nosotros hoy, que nos haga entender cómo está nuestra vida, cómo salir de ahí sin ir a parar a las manos de terceros, sin ir a parar a la esclavitud. Si quiere venir adelante, véngase. Mire, si usted siente que sus pies resbalan, busque cómo agarrarse de la roca, porque media vez uno se empieza a resbalar, ya no se detiene. Media vez uno empieza a resbalarse, ya no se detiene. Por eso dice, Él no dará tu pie al resbaladero. Él no dará tu pie al resbaladero. No, no lo va a dar. Algo está pasando, hermanos. Aleluya. El Dios Todopoderoso está en medio nuestro para salvar, para sanar. Como quiera, ahí quédese, no se preocupe. Si quiere quedarse de pie, no se preocupe. Como quiera. Aleluya. Bendito el nombre del Señor.